Nos vendieron el cine de oro como una época impecable, trajes planchados, labios rojos, galanes intachables, pero entre toma y toma, entre bolero y melodrama, el aire olía raro, no a cigarro común, no a perfume, a algo más, dulce, más denso, más verde. Y es que mientras el público suspiraba por sus ídolos, muchos de ellos suspiraban también, pero por otras razones. Porque sí, en los camerinos, en los pianos de madrugada, en las fiestas privadas donde nadie grababa, más de una estrella del cine mexicano le daba unas buenas caladas a la marihuana. Algunos por rebeldes, otros por inspiración, y otros simplemente porque la vida de artista necesita un escape. Prepárate, porque hoy vas a conocer a 15 ídolos del cine de oro que brillaban en pantalla y se prendían fuera de ella. ¿Estás listo para descubrir quiénes fueron? Comencemos. No es secreto. Tintán fue el pachucote, el desmadroso, el que convirtió el slang en poesía urbana. Lo que pocos sabían, o más bien, no se atrevieron a decir en voz alta, es que era también uno de los consumidores más abiertos y relajados de marihuana en el medio. Fiestas, estudios de grabación, sets de cine, donde iba Tintán, el ambiente flotaba. Él mismo lo insinuó en más de una entrevista, usando palabras como inspiración verde, la plantita amiga o simplemente soltando carcajadas cuando le preguntaban si era cierto. Su círculo más cercano lo sabía. Tintán prendía antes de grabar, no para perderse, sino para conectar con la música, con el personaje, con la risa. Una frase que le atribuyen los sonidistas de los estudios Churubusco: la mota no me hace actor, pero me afloja las ideas, mano. El flaco de oro, el hombre que escribió María Bonita y tantas joyas que hoy suenan en todas las bodas elegantes. Pero entre su piano y su pluma había un hábito casi ritual: prender un cigarro de marihuana antes de componer. No lo escondía, lo consideraba parte del proceso creativo. Decía que le hablaba a los recuerdos y que necesitaba nublar un poco el presente para escuchar mejor el pasado. Varias crónicas de la época lo sitúan en tertulias artísticas, fumando con pintores, poetas y hasta políticos que se hacían los sorprendidos en público. Se cuenta que su estudio siempre olía a incienso, pero lo que había dentro de los ceniceros no era exactamente varita espiritual. Galán serio, voz grave, postura recta, pero con un alma inquieta que buscaba salirse del molde. Julio, aunque muy discreto públicamente, tenía fama en el medio por ser parte de ese grupo de actores que alternaban entre el cigarro tradicional y el que no se compraba en cualquier esquina. Según testimonios de amigos cercanos, lo usaba no como recreación, sino para calmarse, para dormir, para alejarse del ruido. Durante rodajes estresantes, especialmente en teatro, se desaparecía por ratos. Nadie preguntaba, pero todos sabían. Nunca lo confirmó, pero una vez dijo algo que quedó grabado entre los técnicos: hay personajes que se entienden mejor cuando los ves desde más alto. No era discreta, no era tímida, era explosiva, rumbera, de ritmo salvaje y cero arrepentimientos. Meche no era de esconder lo que hacía, ni de pedir permiso. En los camerinos, mientras otras se retocaban el polvo, ella estaba en su propio ritual: maquillaje, licor y marihuana, todo como parte del mismo conjunto. No era raro que entrara bailando al set, con los ojos brillando más de lo normal. No necesitaba pretexto, fumaba porque le daba la gana. Y en un medio donde todo tenía que parecer pulcro, ella era un incendio sin filtros. Durante años se le acusó de descontrolada, pero nadie se atrevía a frenarla, porque cuando salía a escena, lo daba todo. Y si olía a marihuana, que oliera, era Meche, y eso bastaba. Luchador, actor, galán y camaleón social. A diferencia de muchos colegas, Wolf sabía moverse en cualquier círculo: el mundo del espectáculo, el deportivo, el político. Pero en las fiestas privadas, su perfil cambiaba. No hablaba mucho, observaba y fumaba, no por diversión, por método. Decía que no soportaba los ambientes demasiado cargados, que lo ahogaban. Su respuesta: aislarse en la terraza, prender un cigarro muy peculiar y simplemente desaparecer. A veces regresaba a la fiesta, a veces no. Su círculo íntimo sabía que, si Wolf se perdía por un rato, no era por capricho, era porque necesitaba bajar el ruido del mundo. El señor telenovela, respetado, sobrio, aparentemente intachable,
Pero pocos sabían que en sus años jóvenes, antes de la rigidez y los trajes caros, vivía rodeado de artistas plásticos, músicos de jazz, poetas locos y yesca. La marihuana no era para la fiesta, era parte del paisaje. Hay fotografías donde aparece en reuniones íntimas, rodeado de ceniceros grandes, luces bajas y sonrisas que dicen más que cualquier documento oficial. La prensa jamás tocó el tema. Claro, Ernesto sabía construir su imagen. Pero los que estuvieron ahí lo recuerdan como un joven elegante, sí, pero también como alguien que no tenía miedo a probar, a explorar, a sentir. Lo veías a caballo, cantando con el pecho inflado y la voz de trueno. Pero lo que no se veía en pantalla era su otro yo, el fiestero empedernido, el que mezclaba tequilas con cigarros de todo tipo. En las fiestas privadas, especialmente en ranchos o reuniones con músicos, la marihuana circulaba como si fuera parte del menú. Y Aguilar no era ajeno. No era raro que desapareciera entre canciones y regresara más suelto, riéndose de todo y sin filtro. No se escondía, pero tampoco lo gritaba. En el medio, muchos sabían que Luis no necesitaba guión cuando ya iba cargado. Era parte del personaje, parte del mito. Si se notaba o no en la actuación, era lo de menos. Él lo disfrutaba. Punto. Figura elegante, sofisticada, compañera sentimental de Pedro Infante, pero con una vida privada mucho más intensa de lo que la prensa rosa se atrevía a contar. En su círculo de confianza, Gloria era conocida por su fascinación por lo alternativo. Lecturas esotéricas, música francesa, tés especiales y, sí, marihuana. No en fiestas ruidosas, sino en reuniones pequeñas, con gente creativa, donde se hablaba de cine, arte y política. Mientras el humo flotaba sin escándalo. No lo hacía para desconectarse, lo hacía para estar más presente. Su casa era un santuario de luces bajas, discos de vinil y ceniceros nunca vacíos. Lo bohemio, para ella, no era moda, era una forma de vida. Sí, suena sorprendente, pero la niña estrella creció, y no siempre encajó con la imagen que el público quería seguir viendo. Ya adolescente, y luego adulta, Chachita buscó caminos lejos de los reflectores, y también de los moldes. Durante una etapa en los años 60, cuando el ambiente artístico comenzó a mezclarse más con la contracultura, ella empezó a frecuentar círculos de teatro independiente, donde el uso de marihuana era común, casi parte del ritual creativo. Era una forma de rebeldía silenciosa, de cortar con su pasado infantil y de explorar sin tener que dar explicaciones. Nunca lo confirmó, nunca lo negó, pero los que estuvieron ahí lo sabían. Chachita también se fumó demonios. Ramón Gay era de esos actores con cara de inocente y voz de caballero. Pero entre las paredes del teatro se decía otra cosa, que Ramón tenía alma de bruja, en el mejor sentido. Místico, supersticioso y fanático de todo lo oculto. En los camerinos, más de un actor contó que lo vieron quemando hierbitas mientras murmuraba frases en voz baja, que según él, eran para abrir el espíritu antes de la escena. Una vez, en una obra, llevó su propio incienso. Cuando una actriz se le acercó para preguntarle qué olía tan raro, él simplemente dijo, es marihuana, pero es sagrada. No lo hacía por moda, ni por vicio. Lo hacía porque creía que conectaba con algo más grande. Y si eso ayudaba a llorar en escena, o besar con más verdad, pues mejor. Ella no era cualquier actriz. Era una fuerza, una mujer de inteligencia feroz, de mirada filosa, pero también una bohemia irremediable. Su vida estaba llena de arte, amores tortuosos y noches eternas. Según testimonios de amigos cercanos, incluso de su exesposo Carlos Fuentes Rita, era aficionada a fumar en la terraza, con jazz o boleros de fondo. No lo hacía para evadirse, sino para escribir mejor, para soltar la lengua, para explorar sin filtro. Hay una carta que se conserva en una colección privada donde ella escribe: a veces me fumo a mí misma, para entender quién soy, y lo que queda, lo escribo. Es marihuana convertida en confesión, en poesía, y nadie, ni en su época más conservadora, se atrevió a juzgarla, porque Rita tenía ese raro poder, hacer que lo prohibido pareciera natural. Sí, el villano eterno, el que gritaba, el que escupía veneno con cada frase. Pero en su vida privada era un tipo muy callado, amante del ajedrez, del whisky y
Al parecer, de los cigarros rellenados. Lo que nadie esperaba de un hombre tan estricto era ese lado relajado, casi chamánico. Hay una historia poco conocida que contaba un director. Durante el rodaje de una cinta de terror, Moctezuma pidió que su camerino estuviera lejos de todos. Lo quería tranquilo, sin ruidos. Cada noche, antes de grabar, se encerraba con una lámpara roja, música clásica y un cigarro que no olía a tabaco. Una vez, el director entró sin avisar y lo vio meditando, con los ojos entrecerrados y el humo denso en el aire. Serio, disciplinado, rostro de autoridad, Joaquín era de esos actores que imponían con solo entrar al set. Pero entre sus colegas más cercanos, se hablaba de algo que rompía completamente con su imagen pública: su uso ocasional de marihuana, pero no con fines recreativos. Joaquín sufría de insomnio severo, y antes de los fármacos modernos, encontró en los cigarros verdes una manera de dormir sin pastillas. No lo hacía por gusto ni en reuniones sociales, lo hacía solo, en casa, como parte de un ritual casi médico. Algunos actores lo vieron con su remedio durante grabaciones en exteriores. Fumaba de madrugada, solo, envuelto en su abrigo. Nunca lo comentaba, porque no era chisme, era necesidad. No es raro que, siendo hijo de René Cardona Sr., otra figura poderosa del cine, haya crecido en un entorno donde todo circulaba. Pero René Jr. se entregó de lleno a la contracultura. Amigo de músicos, actores de teatro experimental y cineastas atrevidos, su nombre empezó a sonar en las fiestas menos convencionales de los 70s, aunque él venía de la vieja escuela. En esas fiestas, la marihuana era más común que el pan, y Cardona Jr. no se quedaba atrás. No solo fumaba, también escribía, planeaba guiones o improvisaba escenas mientras el humo llenaba el cuarto. Nunca se molestó en ocultarlo. Su cine se volvió más raro, más psicodélico, más libre. Y eso, dicen los que lo conocieron, tenía una raíz muy clara: la planta que lo ayudaba a salirse del molde. Sí, ya había aparecido en otras listas, pero este dato es menos conocido y mucho más especulativo. Arturo, conocido por sus papeles atormentados y su personalidad intensa, era reservado al extremo. Sin embargo, hay testimonios cruzados, sobre todo de asistentes y maquillistas, que aseguran que, en rodajes donde el estrés era elevado, él desaparecía por momentos y regresaba, distinto, más relajado, menos tenso, y con un olor en la ropa que no era tabaco. Jamás se confirmó, jamás se habló en público, pero entre los equipos técnicos, el rumor se convirtió en certeza no oficial. Arturo no era fiestero, pero tenía sus mecanismos privados, y algunos dicen que la marihuana fue parte silenciosa de su proceso, como tantas otras cosas que ocultó con elegancia. No era rebeldía barata, era escape, inspiración, o simplemente parte del ambiente donde la música, el arte y las emociones se mezclaban sin permiso. Algunos lo ocultaron, otros lo normalizaron, pero lo cierto es que muchos de esos actores y actrices a los que hoy se recuerda con devoción también encendían algo más que las cámaras. ¿Y qué tiene? Nada. Eran humanos, humanos que a veces necesitaban prenderse para poder brillar. Así que, la próxima vez que veas una de esas películas en blanco y negro, tal vez, solo tal vez, detrás de esos ojos intensos y esas frases perfectas, había un poco de humo flotando, pero no del cigarro clásico. ¿Y tú, a quién más agregarías a esta lista que tal vez también se daba su toque? Déjamelo en los comentarios, que el chisme nunca se apaga.